Buenas tardes, mi nombre es Lorena Pavón, estudiante de Psicología, sexto semestre. Para esta oportunidad, la idea era realizar un panel de discusión sobre las perspectivas psicológicas con mis compañeras, pero por cuestiones de comunicación no se logró una comunicación asertiva para el desarrollo de la actividad colaborativa. Por ende, procederé a realizar el panel de discusión de forma individual, espero sea tenido en cuenta. Gracias. Doy inicio a la presentación. En este caso yo seré la coordinadora encargada. Mi nombre es Lorena Pavón Ochoa. También seré la penalista número 1, que hablará un poco sobre las 3 lecturas estipuladas que sugieren la guía de aprendizaje Dar Respuestas. La primera lectura sobre Soto M.R. 2016, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, es una propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social. Dice la primera pregunta: ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Personalmente la lectura la relaciono como una experiencia en mi trabajo debido a que mi ocupación es recepcionista en un hotel, el cual actualmente laboro. Lo relaciono mucho la lectura con esto, ya que en mi trabajo se me exige atender mucho personal, lidiar constantemente con personas, lo cual debo de actuar de la mejor manera para poder solucionar los problemas de forma equitativa, dar siempre una mejor respuesta, saber comprender a las personas, ya que casi siempre no están con el mismo estado de ánimo. Yo siempre debo mantener la calma y responder desde la mejor forma adecuada para así impactar positivamente a nuestros clientes, atrayéndole más a nuestro negocio y así aportar con buenas acciones. Esa era la respuesta de sensibilidad con la lectura de Soto. Esta tenemos una pregunta de la lectura analítica de la misma lectura de Soto 2006, donde dice: identifique con sus propias palabras la idea central de la tesis, la idea central de la lectura. Inicialmente la lectura nos damos cuenta que nos brinda un contexto histórico desde el surgimiento de la psicología social, así como los enfoques que se ven implicados para el desarrollo, para luego exponer las ideas principales del psicólogo salvadoreño Ignacio Martín Baro, donde contrarresta los efectos de la crisis en una praxis comprendida como la segura del sentido en su acción. Iniciamos la tercera pregunta. Dice: identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en esta lectura. Inicialmente, pues esta lectura nos brinda, como ya le dije, un contexto histórico donde surge el análisis, la evolución de la psicología social y sus enfoques. Estos se vieron también implicados en el desarrollo, donde surgen diferentes teorías y planteamientos científicos que abarcan todo este contexto. En general, la lectura nos enseña de cómo ha venido surgiendo, evolucionando, creciendo la psicología social. Esta explora una de las preguntas primordiales relacionadas con la verdad, donde se va a lograr evaluar, analizar y asimismo expresar una opinión de cómo reflexionar sobre uno mismo, ya que es un hábito muy importante que debe hacer el ser humano, donde logramos examinarnos a nivel personal como a nivel profesional. Y todo esto nos sirve para saber qué acciones nos favorecen y cuáles nos aportan para el buen desarrollo de nuestra persona. A la última pregunta de esta lectura sería una pregunta crítica: ¿cómo la temática del contexto contribuye al desarrollo de su rol como psicólogo social y a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto? Pues como lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir, la lectura aporta mucho a nuestro desarrollo como futuro psicólogo, ya que por medio de este contexto histórico y una revisión crítica
Estas son muy importantes en el desarrollo profesional en cuanto a la comprensión de los fenómenos sociales, que nos va a ayudar a fortalecer los conocimientos previos sobre cómo ha evolucionado la psicología y cómo fomenta una perspectiva más completa y reflexiva sobre la ciencia, brindándole al psicólogo una idea realmente de qué es el comportamiento, cómo se estudia el pensamiento humano y desde qué perspectiva se aborda este contexto social y hasta qué tipo de personas se logran analizar ciertos aspectos del individuo. Damos continuidad a este panel de discusión. Continúa Lorena, mi persona. Esta es la misma lectura de Soto 2006, pero este es desde la página 63 a la 68. Iniciamos con la lectura de sensibilidad, una pregunta de sensibilidad. Dice, ¿con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? La lectura la relaciono personalmente como una experiencia la cual he vivido desde niña, cuando crecí en un hogar, en un lugar, pues en una sociedad bastante tranquila, agradable, un ambiente muy tranquilo, social, donde viví por años, donde he vivido por ¿qué? 27 años. Este es un contexto muy diferente del cual nos brinda. Lo relaciono con la lectura, donde su contexto y su factor primordial es cultural e histórico, es muy diferente, es muy esencial. Continuamos con la lectura la pregunta las palabras, la idea central de la tesis. Pues en esta lectura el autor es muy claro en donde su contexto enfatiza sobre la necesidad de la psicología social, donde intenta hacer una reflexión muy clara, donde se relaciona la reconstrucción histórica del pensamiento científico, y aquí se muestran grandes descubrimientos de la física y su repercusión en la formación del sentido común que propone la modernidad. También cabe resaltar que las grandes ideas por el psicólogo salvadoreño Ignacio Martín Baro, este contraste, los efectos de la crisis como una praxis comprendida, al final podemos ver todas sus ideas, y en este contexto se hablará y se recalcará la importancia y la trascendencia de su obra como modelo a seguir, este psicólogo Martín Baro. Continuamos con la tercera pregunta de la lectura. Dice, identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Esta lectura nos muestra claramente la necesidad de mostrarnos diferentes contextos en el desarrollo que ha tenido la psicología social a nivel nacional y en Latinoamérica, con unas bases propias teóricas donde se ve la importancia de estos dos conceptos como el modelo del ser humano y el metasentido. Esto resulta humanamente imposible acceder a la comprensión de toda su extensión de la totalidad. Por tanto, resulta un misterio de todo aquello que se crea en una frontera a su capacidad de conocer lo que hacían nuestros antepasados y los primeros científicos, atribuyendo a un origen divino, el cual resaltaremos este papel en misterio en las propuestas sobre el origen del conocimiento, como ha marcado la mayoría de las reflexiones sobre su enigma. Esto lo menciona la lectura en el ser humano por una condición finita, donde se accede a la realidad que se presenta como una ventana abierta ante nuestros ojos. Continuamos con la pregunta de lectura crítica. ¿Cómo la temática del contexto contribuye al desarrollo del rol como psicólogo social a la comprensión de los fenómenos sociales en su contexto? Esta lectura contribuye al rol del psicólogo desde una perspectiva en la construcción de un papel activo dinámico que conlleva la creación de conocimientos científicos, donde se originan situaciones sociales de reconocimiento en el carácter activo de los seres humanos, donde son considerados factores
constructores de su propia realidad y que la investigación psicosocial tiene dos sujetos, el investigador interno y el investigador externo. Y continuamos con este panel de discusión con la tercera lectura, Bocanegra, 2017, Psicología para América Latina, 2940 a la página 61. Pregunta de lectura, sensibilidad. ¿Con qué experiencia personal o social relaciona usted la lectura? Pues esta lectura la relaciono en cuanto a una vivencia del desplazamiento forzado. Pues esta lectura parece estar un poco silenciada, ya que claramente revela la postura que los profesionales en este campo aportan frente a la crisis humanitaria generada por las afecciones de las personas, es decir, las organizaciones sociales, debido a la violencia, el conflicto y toda esa situación triste que vive nuestro país, los fenómenos sociales que la historia de violencia ha impreso sobre nuestra realidad cotidiana. Personalmente, como ya les dije, pues, tuve una vivencia bastante cerca en cuanto a una experiencia con unos familiares muy cercanos que fueron víctimas del desplazamiento forzado debido a grupos armados, llegaron pues a sus viviendas, a sus tierras, a desalojarlos y obligarlos que entregaran todas sus cosas y se fueran, que dejaran todo tirado. Pues es una experiencia bastante fuerte, lo cual me la relaciono con esta lectura. Continuamos con la pregunta de lectura analítica. Identifique con sus propias palabras la idea central de la tesis. La idea central de esta lectura es muy clara. Aquí el autor en su lectura después nos enfatiza de cómo la psicología social o de los psicólogos sociales en Colombia han tenido que sobrevivir a los cambios históricos que ha presentado. Según este contexto social, la subjetividad es una manera de ser, de actuar, de sentir, de convivir en el mundo de la vida. Este es un modo particular de construir la vida social mediante procesos de interacción dados en la vida cotidiana de los sujetos, de los individuos a partir de las diferentes vivencias que tengan. Continuamos con la tercera pregunta. Dice, identifique y describa con sus propias palabras los conceptos principales que aparecen en la lectura. Esta lectura brinda una aproximación al capital del conocimiento en el desarrollo de la psicología social, constituyendo por los saberes teóricos y aplicados creados por comunidades académicas profesionales en este campo, donde se ha logrado reconocer y del saber del qué hacer el psicólogo en el marco de la realidad colombiana. Conocer como tal su abordaje ha sido un poco complicado debido a las problemáticas sociales en cuanto a las perspectivas que se presentan. La realidad social y más específicamente colombiana desde la historia exige una lectura urgente desde el punto de vista de las ciencias sociales humanas e indiscutiblemente desde el punto de vista de la psicología social. Hablar de construir la vida social mediante procesos de interacción dados en la vida cotidiana de los sujetos, de los individuos a partir de las diferentes vivencias que tengan. Continuamos con la pregunta, con la última pregunta, lectura crítica. ¿Cómo la temática del texto contribuye al desarrollo del rol como psicólogo social y a la comprensión de los fenómenos en su contexto? Pues esta lectura contribuye mucho al desarrollo del psicólogo o del futuro psicólogo, del psicólogo social, ya que se permite comprender relaciones sociales que influyen en el comportamiento del ser humano. Estas son muy fundamentales, como las normas y las prácticas que moldean las convivencias entre las personas, los grupos sociales, las comunidades, el vínculo social y todas sus diferentes formas, la percepción interpersonal y los diversos tipos de relaciones sociales, ya sean interpersonales, organizativas y socioculturales, que se establecen en la sociedad.
concebida por un objeto de estudio de intervención sobre el quehacer del psicólogo según sus estrategias y producción de conocimiento que convoca acerca de su papel como profesional. En conclusión, todas estas lecturas nos brindan grandes ayudas, grande crecimiento en cuanto a nivel profesional como personal. La conformación de los núcleos de saber alimenta conceptualizaciones respecto a lo social, lo individual y lo cultural, lo ético, lo político, frente a la posibilidad de generar propuestas y perspectivas con una incidencia transformada desde el punto de vista reflexivo al psicólogo, el cual trabaja en el ámbito social, colectivo. Este puede ejercer sobre un contexto del devenir histórico. Todo esto ha sido con un objetivo de reconocer cuál es el papel del psicólogo en los diferentes campos. En este caso es el campo social, el psicólogo social, el cual interviene en todas las relaciones sociales, niveles públicas, y a través de su práctica y construcción, aproximaciones conceptuales y metodológicas. De antemano pido disculpas por realizar este panel de discusión de manera individual, pues no se dio la oportunidad de realizarlo con mis compañeras, espero sea tenido en cuenta. Muchas gracias.